Las economías de América Latina crecen y eso está muy bien. Sin embargo, esta es una verdad de dulce y de grasa, porque, entre otras cosas, ha generado un mundo de jóvenes sin trabajo. Se habla incluso de una generación perdida. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y conmigo está Omaira Morales en la moderación por el canal Capital. Gonzalo, bienvenido como siempre, y es un placer para mí presentarles a los invitados de hoy. Saludamos entonces a Ángela Rodríguez Berge. Ella es periodista española, profesora de la Universidad Central de Colombia, especializada en prensa, radio y televisión, así como en periodismo digital, y escribe para la revista Perspectiva con enfoque político y económico regional en Latinoamérica. María Alejandra Rojas, destacada líder estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, y estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña Ramiro Rodríguez Revilla, economista peruano, docente de la Universidad de los Libertadores, fue director del proyecto de investigación para la generación de empleo en jóvenes de Bogotá y autor de artículos y ponencias sobre empleo para la mujer y los jóvenes en universidades de España y Argentina. Y Juan Carlos Guataquí, economista, profesor investigador de la Universidad del Rosario y es exdirector de Empleo del Ministerio de Trabajo y subdirector del Departamento Nacional de Estadística, DANE. A todos bienvenidos. Bienvenidos también de mi parte. Y los jóvenes de América Latina que están sin trabajo representan un 43% de la población joven de nuestra región. ¿Significa esto realmente que se puede hablar de una generación perdida? Considerar que es una generación perdida puede llamarse así, como también no puede llamarse así dependiendo del enfoque que lo veamos, ¿sí? El asunto es que el hecho es que la población, al estar sin trabajo, se queda sin unos recursos. Más adelante, esta falta de empleo en estos momentos se va a ver reflejado más adelante en la pérdida de bienestar. Menos inclusión social, menos participación democrática, menos opciones para resurgir en la vida. Ese es el hecho. Ángela, ¿por qué en América Latina, en vez de generar políticas y espacios de empleo, cuando se habla de progreso, pues uno de los elementos básicos es el empleo y un motor fundamental para el progreso pues es la población juvenil? ¿Por qué en vez de abrir esas puertas de empleo, de empleos dignos para los jóvenes, al contrario, cada vez se les cierran más en la nariz a esta población sedienta de progreso y de desarrollo? Es que, Omaira, al final hablar de desempleo juvenil es la constatación de que las cosas no funcionan, de que las cosas no van bien. O sea, si tenemos 110 millones, más o menos 110 millones de jóvenes en Latinoamérica, la mitad no tiene trabajo, es evidente, pues es hablar muy a grosso modo de estado fallido. Bueno, a lo mejor eso es demasiado rimbombante, pero sí puede ser un estado fallido, un estado que no le da a su gente joven, a su fuerza, a su presente y a su futuro una posibilidad. La verdad es que como se mira desde Europa se vende mucho esa idea de Latinoamérica, potencia económica emergente, cómo van las cosas, pero no se hablan de esos aspectos, no se habla de esos aspectos de jóvenes que están preparados con sus dificultades o no con sus dificultades, pero que quieren buscar un futuro mejor y que cuando terminan la universidad, sus estudios, lo que sea, ven la puerta cerrada. Y no es estas puertas cerradas, que el resto de las puertas también están cerradas. Además, siguiendo con las cifras, la verdad es que el 55% de los jóvenes que logran encontrar trabajo están en condición de informales, sin seguros, con un trabajo precario. ¿A qué se debe eso y qué se puede hacer para romper este círculo negativo? Una que me parece preocupante es que nosotros damos por un hecho de que en cifras exageradas 1 de cada 2 jóvenes está desempleado. Y la pregunta que uno tiene que empezar a pensar es, ¿ese joven debería estar buscando empleo o debería estar estudiando? Y esa es una de las grandes preguntas que no nos podemos resolver. Hay una especie de efecto dominó que tiene que ver con la informalidad, y es que los jóvenes aparte tienen una trampa complicada, y es lo que siempre se dice: el joven no tiene experiencia porque no tiene empleo y no tiene empleo porque no tiene experiencia. Eso va parejo al hecho de que pierda
poder de negociación en alguna eventualidad de que tenga una oportunidad laboral. Cuando llega esa oportunidad laboral, ese empleo, como estábamos hablando, probablemente no sea digno, no sea un trabajo decente y él tenga que negociar unas condiciones laborales que no necesariamente son las mejores y que son precarias. Y que aparte de todo, retornando a mi punto inicial, si él no se capacitó, si no se educó lo suficiente, sino que tuvo que salir forzadamente al mercado de trabajo, él no tiene la competitividad laboral que le permitiría tener unas condiciones laborales mucho más dignas. ¿Hasta dónde han llegado los grupos juveniles para exigir y para que los gobiernos de turno de alguna manera, posen sus ojos sobre esta población y digan, vamos a empezar a trabajar, o simplemente es un saludo a la bandera frente a políticas para generar empleo digno, es decir, donde se les no solamente una remuneración, sino que también se les paguen las prestaciones sociales, que es uno de los objetivos básicos cuando se habla de un salario digno? Exactamente, no, pues como Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y pues creemos que ha sido el objetivo de todas las organizaciones estudiantiles del continente, es precisamente poder enfocar la atención frente a lo que yo decía. Fundamentalmente es, claro, nosotros queremos poder educarnos, no solamente para mejorar nuestra capacidad adquisitiva, no solamente para tener un empleo digno posterior a nuestro grado, sino fundamentalmente también entendiendo la educación como una base fundamental para el desarrollo de nuestros países en su conjunto. En ese sentido, los movimientos estudiantiles que se han venido gestando en América Latina han permitido ubicar el debate sobre la educación, pero también sobre la falta de oportunidades de esa denominada generación perdida, que en efecto requiere que se comprenda a los jóvenes no como el futuro de los países, sino como el presente que se vive y que requieren atención en este preciso instante. Hablar de cifras, de números, la verdad es que confunde un poco, a pesar de que son bastante ilustrativas cuando hablamos de la mitad de los jóvenes de América Latina que están sin trabajo. Pero, ¿cómo es la realidad de estos jóvenes que están sin trabajo, por ejemplo, en tu país, que tiene unas altas cifras de crecimiento, que se presenta incluso como modelo de desarrollo? ¿Cuál es la realidad? Y quizás nos pudiera complementar después, Ángela, con la realidad que está viviendo su país, España. En el contexto latinoamericano, Perú ha registrado unas tasas de crecimiento a un ritmo sostenido, mayor del promedio latinoamericano, pero este ritmo de crecimiento no se traslada a lo que es el desarrollo, al desarrollo económico, al desarrollo social. ¿Por qué? Porque hay ciertos problemas coyunturales, como por ejemplo la cantidad de empresas que se dedican a la extracción primaria de recursos, ¿sí? O sea, no son empresas que exportan valor agregado, sino son empresas que exportan recursos naturales. Entonces, esta coyuntura de la economía entonces no permite que el desarrollo, el crecimiento se traslade a otros niveles de desarrollo, que es el desarrollo educativo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si un país tiene desarrollo educativo, sus jóvenes entonces están altamente capacitados para enfrentarse, para tener la capacidad de exportar ese valor agregado. Y eso repercute en los jóvenes, naturalmente, no solo con la falta de trabajo, sino que también en condiciones de vida desde malas a pésimas y a miserables en muchos casos. Definitivamente. Entonces, un joven, al verse maniatado, verse que no tiene un empleo formal, que no puede acceder a un salario, como sí lo pueden acceder las personas mayores a 28 años o a 24 años, dependiendo del que se lo mire. Entonces, él se ve como frustrado. Esa es la sensación de los jóvenes. Se ven frustrados porque no pueden acceder a mayores niveles de bienestar. Pero es el sistema el que genera este elemento perverso y macabro en contra de la población juvenil, porque entonces se relaciona todo el tema de la calidad educativa, el mejoramiento de la educación para que el joven se prepare y por supuesto pueda acceder a un empleo mejor, pero es que no hay empleo. Y entonces los jóvenes se convierten en mano de obra muy barata. Y viene el tema de la experiencia, pero tampoco se le da el chance de que pueda acceder a ese tipo de experiencia. Entonces, como que todas las posibilidades se cierran. ¿Existe algún camino real? No solamente que quede en la teoría y suene muy bonito, sino realmente hay un camino para rescatar a los jóvenes en este momento, a esta generación perdida. Yo, respetuosamente, a mí el concepto de generación perdida me parece sumamente pesimista. Parece que el hashtag, o sea, respetuosamente no lo comparto, me parece extremadamente pesimista, siendo de un país como tan tragicómico como podría llamarse Colombia. Yo creo que hay varias como percepciones. Una de las percepciones más se vende es combinar el modelo económico con políticas activas de mercado de trabajo y a grupos vulnerables, estas cosas. Esa es una de las posibles alternativas. Pero yo creo que una de las alternativas que más realmente hay que pensar es no combinar ese modelo económico, sino cambiarlo.
y sobre todo cambiarlo en términos, o sea, nosotros venimos, o sea, muchos países latinoamericanos vienen básicamente de un modelo económico que predomina la explotación básica primaria, ¿sí? Aparte de todo, la inversión en bienes de capital, pero modelos económicos que no son intensivos en, o sea, y yo trato de ser como en mi lenguaje de mi formación de economista, no quiero ser economicista, pero básicamente somos, o sea, lo importante es capital, extracción y no recurso humano, no las personas, ¿sí? Y a mí me parece que los jóvenes terminan siendo como la punta, digamos, de ese proceso, ¿sí? Porque básicamente no tienen la educación, no tienen la experiencia, ¿sí? Y el sistema educativo no los forma en términos de insertarlos, digamos, soberanamente o con algún tipo de capacidades para responder a los requerimientos de la demanda, digamos, y por eso no quiero sonar economicista, pero esos son como las figuras, el esquema que uno trata de pintar para ser esquemático. Uno no quiere ser pesimista, sin duda alguna, pero ocurre que los jóvenes que caen en el desempleo no han pisado el último peldaño de la escala social, puede ser peor. Sí. Y de hecho hay una tendencia a la exclusión crónica. De hecho, hay una tendencia a que estos jóvenes se aparten por caminos que no son los más convenientes o que caigan en la droga o incluso en la delincuencia, que es un capítulo que incluso vamos a tocar, creo yo, un poquito más adelante. Hablando de Colombia, entonces, ¿cuál es la red que tienen los jóvenes, para que no seamos tan pesimistas, para salvarse de este drama en el cual se encuentran muchos de ellos? Bueno, pues en Colombia, aparte del movimiento estudiantil, se han venido generando diferentes procesos juveniles que han enmarcado precisamente la situación y la discusión de la situación juvenil en una situación estructural del modelo económico, del modelo político del país, que por un lado tiende, por ejemplo, de esos jóvenes que no logran ni conseguir trabajo ni acceder a la educación, una educación profundamente excluyente en este país, llevar a los jóvenes en el marco de un país en conflicto a otros tipos de escenarios bastante conflictivos, bastante problemáticos, bajo la drogadicción, bajo el narcotráfico, bajo la delincuencia común, y digamos que en ese sentido se han venido generando diferentes expresiones de contracultura, jóvenes que luchan por la paz con justicia social, jóvenes que se organizan en el marco del movimiento estudiantil, estudiantes de secundaria que empiezan a organizarse y a discutir, a proponer alternativas para poder salir de ese gran problema en el que se han metido. En estricto sentido, al hacer un análisis estructural de la problemática juvenil, pues en esencia la conclusión es la que tú decías ahorita, y es fundamentalmente, el problema no es solamente que se desarrolle una política juvenil en específico, sino es un problema de hacia dónde se está llevando el país en este momento. Entonces es una discusión mucho más elevada que aborda diferentes campos de la política colombiana, de la economía, de hacia dónde se está dirigiendo los campos laborales también, y a partir de allí poder empezar a generar unas oportunidades para absolutamente todos. ¿Qué tipo de oportunidades son las que le da en este momento el mercado al joven en América Latina? Porque rápidamente se tiene que desescolarizar para ir a trabajar por las dificultades económicas que puede tener su familia. Entonces es un círculo vicioso, entonces puede acceder un poco a la educación, pero nuevamente si hay dificultades en su hogar o en su contexto más cercano, pues nuevamente tiene que salir a trabajar, a cualquier trabajo. ¿Qué oportunidades reales son las que se le están ofreciendo a los jóvenes? ¿Simplemente hacer parte del engranaje o se construye un pensamiento más proactivo, más de transformación, más de generador de empleo? Ok, aquí básicamente debemos de trabajar mancomunadamente, que es Estado, familia, empresas, ¿sí? Como un triángulo. Me baso en lo que decía Juan Carlos, de las políticas públicas del Estado. Entonces, ¿cuál es su función? Entonces, el Estado tiene que empezar a focalizar las políticas públicas, ¿sí? De tal manera que las leyes o los reglamentos, las normas que dicte, deben ser enfocadas a ese segmento laboral. Y teniendo en cuenta también que dentro de la población juvenil, la tasa de desempleo más alta la tienen las jóvenes mujeres que los jóvenes hombres, ¿sí? Entonces, si queremos focalizar inclusive mucho más, tenemos que quedarnos a las jóvenes mujeres. Ese es el Estado. Las familias, en lo posible, tratar de conservar a los hijos la mayor cantidad posible del tiempo dentro de sus arcas, dentro de su seno familiar, con el objetivo de darle la mayor cantidad de educación posible, ¿sí? Y tratar de rezagar un poco la entrada del mercado laboral. Y las empresas, darles a los jóvenes, apoyarlos de tal manera que cuando uno se presenta a
a una selección de personal y solamente hay jóvenes, entonces pedirles cambiar la experiencia por ejemplo, podría ser evaluaciones. Entonces, aquí en Colombia existe el ICFES, que es la institución encargada de evaluar las competencias cognitivas. Entonces, ellos emiten unos resultados. Entonces, a cambio de experiencia, te pido unos buen rendimiento académico en esas pruebas. ¿Sí? Entonces, no te pido experiencia, pero te pido buen rendimiento. Entonces, completamos un poco así lo que los economistas llamamos la información asimétrica. Yo no te conozco, yo no sé de dónde eres, yo no sé tus ciertas competencias, pero tus resultados están hablando por ti. Entonces, no te pido experiencia, pero te pido competencias. Entonces, es un poco colaborar de varios frentes, ¿no? Estado, familia, empresa. Juan Carlos, ¿qué ha podido hacer el Estado colombiano? El Estado colombiano, estamos hablando de un país que no es pobre precisamente, que tiene también altos índices de desarrollo, que tiene potencialidades enormes, que tiene una población joven en busca de trabajo también desde hace mucho tiempo ahí presente. ¿Qué ha podido hacer el Estado para ayudar a estos jóvenes? ¿Cuáles son las políticas que se han implementado hasta ahora? ¿Podrías tú hacerlo, sobre todo tú que has tenido una responsabilidad en el Estado también en relación con el trabajo? Contarnos un poco cuáles son las dificultades con las cuales tú te has encontrado para ayudar en este terreno y qué se podría hacer para cambiar esta situación. Yo creo que, o sea, digamos que hay una receta estándar que combina, digamos, no cambiar el modelo económico con ciertas políticas activas de mercado de trabajo dirigidas básicamente a grupos vulnerables. Esa es como la cartilla que muchos países han tratado de aplicar. En Colombia se han intentado varios de esos tipos de cosas. Yo creo que tenemos un problema bien complicado y que en cierto modo también puede ser extensivo a otros países de América Latina, y son los incentivos cruzados. Cuando la política social se vuelve subsidiaria, por ejemplo, de la política laboral. Entonces, nosotros tuvimos, y hay un esquema que muchos países de América Latina cuentan, que incluso casi siempre tienen los mismos nombres de la política social, ¿sí? Entonces, Chile Solidario, Solidaridad por Colombia, teníamos, el SENA es una institución bastante poderosa en términos de su diseño teórico, pero en Colombia lo que, digamos, se mostraban como cifras de enrolamiento, de inscripción de jóvenes al sistema de capacitación, por una parte, en términos como un logro grande, al no revisar el sistema educativo, que yo soy enfático realmente en la capacidad y el poder que tiene la educación para cambiar esta situación, no se reflejaba en términos de que los jóvenes recibieran una capacitación pertinente al mercado de trabajo, o que por lo menos armara a unos ciudadanos con una visión más global. Básicamente ha sido como un enfoque de grupos vulnerables combinado con algo de capacitación, y el gran interrogante que tenemos, y es el papel de la educación media y superior en Colombia. No sé si en América Latina también podríamos hablar de eso. Ángela, en Colombia existe una política que es la del primer empleo, que ha generado mucha controversia. No sé en España si existe algo similar, pero en nuestro país lo que se hace es incentivar de alguna manera con el tema de los impuestos a los empresarios para que permitan el ingreso de los jóvenes. Ahí hay una dificultad, porque ¿qué tipo de joven, qué tipo de remuneración se le sigue acompañando al empresario y se desconocen los derechos y las posibilidades reales de la población juvenil que pueda acceder a esa política del primer empleo? No sé cómo funciona en España, si es esa misma filosofía. No tenemos la misma filosofía. Por ejemplo, Francia sí la tuvo en 2006, cuando el ministro Valepán lo intentó, pero como la puso, la quitó, porque pues creó muchísima controversia, porque la ley decía que una empresa puede contratar a un joven como primer trabajo al tiempo que sea necesario, es decir, ahí está la trampa, sí. Yo puedo pagarte un salario mínimo o incluso menos del mínimo durante 3 años sin subir el escalafón y despedirte sin ningún tipo de motivo. Entonces, eso como entró, se quitó. En España lo que sí hay es, se ha intentado incentivar lo que es el autónomo. O sea, que no hay trabajo, muy bien, tú te lo buscas. Entonces, allí tú tienes que pagar una cuota de afiliación. Entonces, la cuota de afiliación en España son 250 euros al mes. O sea, es carísima. Wow. Y ahora son 50 euros. Pero aún así, no se puede. O sea, la microempresa, en tal caso, el incentivo que está dando el gobierno para, bien, perfecto, no hay trabajo, créalo tú, y encima, si te va bien, puedes crear más trabajo. Pero es que ni siquiera hay ese nicho, ni siquiera hay esa oportunidad. Entonces, eso todavía nos frustra más. O sea, a la gente todavía le frustra más el decir, bueno, tengo una idea, tengo un negocio, quiero ponerlo en marcha, pero aunque sean 50 euros al mes, no va a funcionar, y encima voy a tener que cerrar pues esta pequeña empresa, esta pequeña idea, un portal de internet. Lo digo porque sí conozco mucho, sobre todo el tema de medios de comunicación, que en España han cerrado muchísimo, han habido muchos EREs. Entonces, se te cierra una puerta, busquemos otra, pero abrir la otra puerta es muy complicado, muy complicado. Yo sé que aquí sí hay
un gran debate al respecto, y solamente me quería retomar un tema que decía Juan Carlos. La verdad es que no sé si estamos siendo pesimistas o no. Yo no soy una persona pesimista, pero yo lo llamo realismo. A lo mejor cada uno lo llama como lo llama. Que 1 de cada 2 jóvenes no tenga trabajo, a mí me parece una tragedia absoluta. Sin duda alguna. O sea, me parece una tragedia. Entonces, abogo por ese hashtag, que a lo mejor yo sé que es muy grandilocuente, lo sé, yo lo uso, pero si lo llamamos pesimismo, a lo mejor le quitamos realmente el peso que tiene a una situación trágica. Una situación trágica para muchos. Ahora bien, quizás hay un aspecto que sería interesante tocarlo, y es que en general en la mayoría de los países de América Latina se ha optado por un modelo en el cual los jóvenes tienen que tender a obtener una carrera universitaria del más alto nivel. Sin embargo, la sociedad necesita mucho más, y de hecho yo creo que ahí había un acierto de los alemanes cuando inventaron el sistema de la educación dual, es decir, que los jóvenes puedan especializarse a alto nivel también en carreras técnicas o carreras intermedias, y no necesariamente por la universidad. Y de hecho hoy día se da una situación bastante interesante de que muchos jóvenes en estas carreras medias y técnicas ganan mucho más dinero que los profesionales salidos de las carreras universitarias. Pero para llegar a esa realidad o para cambiar la situación, los jóvenes en varios países de América Latina, y el caso tuyo y de Colombia también es así, han salido a la calle a protestar para exigir una mejor educación gratuita y de calidad. Y la respuesta del Estado en todas partes, o en gran parte, han sido los golpes de la policía, ha sido la represión. Entonces, ¿cómo es posible que los gobiernos no entiendan que cuando estos jóvenes están en la calle, lo que están buscando es darle al país una oportunidad para sus jóvenes y para toda la nación? Sí, pues en primer lugar yo quería retomar, antes de responder en concreto esta cuestión, el tema de la responsabilidad de las familias frente a los jóvenes. Yo creo que uno de los principales errores de cómo se conforma la sociedad es creer que la familia o que el núcleo familiar, o sea, se privatiza casi que la responsabilidad frente a los jóvenes y frente a los individuos de la sociedad, cuando los jóvenes tienen un papel activo y fundamental en el grueso de la sociedad. La responsabilidad de los jóvenes no es de las familias, la responsabilidad de la educación de los jóvenes no es exclusivamente de las familias, es una responsabilidad social. Y en ese sentido, pues digamos, frente al tema de la educación, yo creo que hay un modelo completamente distinto en lo que se ha implementado en los países europeos frente a la educación técnica y tecnológica. Es una educación técnica y tecnológica con marcos filosóficos específicos, o sea, con un desarrollo en términos de calidad años luz, que nos lleva años luz en América Latina. Aquí, por el contrario, la educación técnica tecnológica y la educación para el trabajo se han caracterizado por ser, incluso en términos de la denominación, de niveles inferiores de la educación universitaria. O sea, no son formaciones específicas frente a la técnica, frente a la tecnología, sino son formaciones de distinta calidad. Entonces se profundiza una educación técnica y tecnológica que es de muy mala calidad, que es sencillamente para capacitar a operarios de máquinas para que vengan a explotar desde afuera los recursos mineroenergéticos, y que en ese sentido, pues digamos, también cuando nosotros salimos a protestar, evidentemente no solamente estamos tocando, claro, nosotros tenemos claro, y mucha gente de la población colombiana tiene claro, que vamos por un mejor país, pero para los grandes dueños de los mercados, de quienes defienden que Colombia se convierta en un país puramente dependiente de otras economías, pues lo ven como un ataque a su modelo económico. Y eso es fundamentalmente, aquí no se trata solamente de buenas intenciones, se trata de comprender cuáles son las voluntades políticas y económicas que están detrás de los diferentes grupos, y el Gobierno Nacional ha defendido claramente una postura frente a profundizar un modelo de educación para ese modelo de país. Nosotros defendemos otro, y es allí donde él responde con los ataques que siempre ha respondido, no solamente hacia los estudiantes, sino hacia el grueso de la población colombiana cuando sale a protestar. La cualificación de los jóvenes, el que cada día, algunos, no todos, tengan la posibilidad de acceder a una educación de alto nivel, ¿les convierte en un problema o se convierte mejor en un problema para los empresarios y para el mismo sistema de tener jóvenes bien calificados? No, definitivamente no. Yo creo que los empresarios quieren tener capital humano bien formado y con buena calidad, ¿sí? ¿Pero es el deber ser o lo que sucede en la realidad? Debe ser así. Muchas veces los empresarios contratan jóvenes, mano de obra barata, ¿sí? Porque saben que no tienen experiencia, que no saben mucho del tema, entonces lo contratan por tratar de no pagar tanto salario. Pero entonces ahí está el juego y quite de la sociedad, ¿sí? Entonces tratar de tener una educación de calidad, con el objetivo de darle la mayor cantidad de capital humano al joven y convencerlo de alguna manera que es el medio más rápido para introducirse en el mercado laboral.
estar bien educado, tener buenas competencias cognitivas, tener una buena formación no cognitiva, de tal manera que él, de una u otra manera, tienda a adelantarse con mucha facilidad en el mercado laboral. El problema de los países de América Latina es que las tasas de cobertura no son las ideales. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una tasa de cobertura de la educación superior cercana al 35%, que quiere decir que de cada 10 jóvenes, 3.5 solamente puede acceder a la educación superior. Entonces, eso te sesga. Entonces, ¿qué pasa con el otro 65%? No puede acceder a esa educación. Y si no puede acceder a la educación, pues obviamente va a tener menos oportunidades de vincularse al mercado laboral. Ángela, ¿qué hay en la cabeza de los políticos? Por ejemplo, en el caso de tu país, de España, se han aplicado políticas de recorte que son increíbles, drásticas a más no poder. ¿Qué hay detrás? ¿Existe la intención? Yo no creo que exista la intención de, como dicen en España, joder a la juventud. No creo. Realmente no creo, pero sí podría ser que lo que hay detrás es la intención de establecer un modelo económico y social privilegiado para pequeños grupos y marginador de la inmensa mayoría. ¿No se dan cuenta que esa es una política equivocada? Pues no sé si tienen la intención de joder o no joder, pero lo que sí está claro es que lo están haciendo. O sea, que hay... La verdad es que si... Yo sería muy rica si estuviese en la cabeza de nuestros políticos en este momento. Políticos hablo en general, no solamente hablo de un gobierno, porque muchas veces yo me llevo muchas críticas por decir, bueno, pero un gobierno, llega un momento en que un gobierno lo engloba el gobierno y la oposición. Y si la oposición tampoco es capaz de hacer nada, pues en el fondo todo está dentro de la misma unidad. La verdad es que la situación es tan complicada. Pasar de un país en el que supuestamente éramos ricos, creíamos que éramos ricos, a tener pues los niveles de desempleo, los niveles... España tenemos a gala de decir que tenemos una educación y una sanidad pública. Las mejores universidades son públicas, los mejores doctores están en la sanidad pública. Eso es lo que se ha conseguido después de 30 años solo de democracia, porque tuvimos 40 años de dictadura. Entonces, evidentemente eso es un logro que llevamos todos como, ¿cómo decirte?, como una gallina henchida, que decimos, eso lo hemos conseguido, y poco a poco eso se va disminuyendo. Y sí creo que es el intento de imposición de otro tipo de modelos, que en este caso el gobierno, o sea, el Partido Popular, cree que son más acertados. A lo mejor es un modelo mucho más norteamericano, con un seguro privado, con una educación privada. Eso es algo en lo que poco a poco se va... Es una injerencia que va poco a poco en la sociedad, no nos vamos dando cuenta, hay muchas revueltas, hay mucha gente joven que sale en la calle y sale con un lema, ya no les han quitado todo, o sea, no me van a quitar nada más, o sea, ¿qué voy a perder? ¿No? El hashtag es ¿qué voy a perder? Entonces, creo que no se dan cuenta, no solamente del daño que están haciendo, sino de lo que nos va a costar recuperar esa masa, ese músculo de gente joven que tiene no solamente educación, como les decía, universitaria, formada, ahí se llama formación profesional, es decir, la gente necesita un electricista y un fontanero, eso está claro, no solamente de doctores vivimos. Entonces, volver a retomar toda esa masa va a costarnos años, y eso es triste. Cuando se habla de la población juvenil, infortunadamente se precisa el grupo de jóvenes que viven en las ciudades, pero hay una población que está infinitamente aislada y olvidada, y es la que vive en las zonas rurales, que si los de las ciudades tienen dificultades para acceder a un empleo, uno diría que en el campo la cosa es a otro precio. ¿Cuál es la situación real en América Latina frente a los jóvenes que viven en las áreas rurales y de difícil acceso? Yo creo que nosotros, o sea, tenemos como una herencia triste realmente de haber adoptado como al pie de la letra un modelo de desarrollo económico para el cual era bueno que la gente emigrara del campo a las ciudades. Entonces, digamos, o sea, primero que todo nuestro modelo económico es extractivo, a pesar de poder tener en muchos casos soberanía alimentaria o la capacidad de tener seguridad alimentaria, lo sacrificamos por la parte extractiva. Pero aparte de todo, la mayor parte de los países creyeron que mirar hacia las ciudades y tener las ciudades como ese sueño de los 50s y los 60s de la migración era un buen mecanismo. Y llegó el momento en que las ciudades, el porcentaje de población en las ciudades resultó ser mucho más alto que en el campo.
y pensamos que eso era un buen hecho estilizado del crecimiento, pero el problema básicamente es que nos olvidamos de que aparte de números son personas, y aparte de personas son básicamente en cierto modo la identidad de muchos de los países latinoamericanos, que son países, o sea, la identidad del país latinoamericano no está basada simplemente en una ciudad, en una metrópolis, está basada en muchas otras cosas, y la mayor parte del modelo piensa que con el hecho de permitir que los jóvenes que no tienen oportunidades migren, ya es darles suficiente, y eso no es cierto. Y en muchos casos, como por ejemplo el colombiano, el problema de abandonar a la población a su suerte en las zonas rurales solo genera indicador de narcotráfico, conflicto, delincuencia, pobreza, ¿sí? Indigencia, y en muchos casos ya realmente problemas en muchas partes de Colombia, incluso que da pena decirlo, que se podrían comparar con indicadores de África. Los problemas que se derivan y las situaciones en las que caen muchos jóvenes que no tienen trabajo y no tienen educación en toda América Latina, deriva también en que estos jóvenes cada vez más estén vinculados a delitos graves incluso. Se habla de que hay un 80% de los delitos comunes que son cometidos por jóvenes entre 12 y 25 años, es decir, los jóvenes que están en edad de estudiar y que están en edad de trabajar. Y la respuesta ha querido ser siempre de nuevo la política de mano dura. Esto se termina con mano dura, esto es que hay que ordenar. No es un error que están cometiendo, no se debería el Estado asumir una responsabilidad mayor. Y los políticos, no hay ningún político que se diga que no quiere mejoras sociales. Entender que deben cambiar de política para no seguir perjudicando a la juventud. Sí, exactamente. Pues cuando uno analiza precisamente cómo se ha manejado toda la política de formación, incluso de generación de cultura ciudadana, por ponerlo en esos términos, en el país en particular, y yo creo que eso sucede en el grueso de América Latina, sí se ha tendido más hacia una cuestión de represión y de creer que por esa vía se van a lograr regenerar los jóvenes para un futuro. ¿Es peor? Claro, o sea, por lo menos en las cárceles colombianas, yo no sé, ustedes conocerán, hay un hacinamiento terrible, de hecho se han estado haciendo protestas desde las cárceles por las condiciones carcelarias, por los enfrentamientos que se desarrollan por el poder en cada uno de los patios de las cárceles, y que en esencia uno dice, si los jóvenes van a parar allá, se supone que para cumplir con un castigo por algo que hicieron, que además no es una responsabilidad tampoco individual, sino es una responsabilidad de la cultura que se ha venido fomentando en el país y en el grueso de América Latina, pues ¿cómo esperamos que salgan con una concepción distinta cuando allí les toca casi que incluso mirar cómo sobreviven, cómo subsisten, cómo se alinean hacia ciertos bandos o hacia otros para poder no terminar heridos o muertos dentro de las cárceles colombianas? Entonces ahí es donde uno vuelve y dice, aquí tenemos que cambiar un poco la orientación hacia cómo nosotros estamos generando una cultura no para la guerra en el país, sino cómo estamos generando una cultura para la paz con justicia social, una cultura para el empleo digno, para la garantía de los derechos sociales, a partir también de fomentar una educación, también a partir de los valores de convivencia y de seguridad, pues entre todos. Ángela, ¿qué pasa con el sector de las mujeres en América Latina? Ya un poco lo visualizaba al inicio de esta charla. ¿Qué pasa con las mujeres? Pero las mujeres en su totalidad, porque hay fechas especiales donde dicen, no, el incremento de las mujeres empleadas, los salarios han ido mejorando, las mujeres acceden con mayor frecuencia y mejores oportunidades a la educación y demás. Todas esas cifras, ¿cómo las humanizamos? ¿Son reales? ¿Las mujeres realmente en América Latina tienen esas posibilidades o simplemente son cifras que se mueven a conveniencia? ¿Te das cuenta, Mayra, que nos estamos haciendo esa pregunta todavía en el siglo XXI? Total. O sea, todavía en el siglo XXI estamos diciendo, ¿realmente las mujeres tenemos el mismo acceso al trabajo, tenemos los mismos sueldos? Pues evidentemente si miramos las cifras, y las cifras pues no engañan, sino están manipuladas, te dan una visión, pero lo que te da la calle, te da otra sensación totalmente diferente. Entonces, yo que tengo ese contacto con mis alumnos y que hablo con ellos de qué les preocupa, pues ellas siempre tienen esa preocupación, es que yo no solamente tenga esa dificultad de ese acceso a una educación que creo sinceramente que en Latinoamérica es carísima, es sumamente costosa, entonces tengo ese obstáculo, otro obstáculo, y encima soy mujer, con lo que se supone que además tengo un rol dentro de la familia, y cuando yo tengo un rol dentro de la familia quiere decir que tengo que tener una edad para tener unos hijos, para desarrollarme, para encajar dentro de esta sociedad. Entonces, creo que seguir con esa mentalidad, que va a costar mucho, pero que
que me enfrenta mucho tener que seguir hablando del siglo XXI porque está de total actualidad, o sea, porque sigue pasando eso y no tenemos el mismo acceso, ni tenemos los mismos derechos, ni tenemos desde luego los mismos sueldos, para nada. Hay que tener en cuenta también que se dice que faltan recursos para llevar adelante planes sociales que permitan una mayor inserción, planes para que los jóvenes puedan desarrollarse mucho mejor y para atacar todas las consecuencias derivadas del desempleo masivo y también de la falta de oportunidades de educación. Se dice que no hay dinero. Pero claro, cuando miramos los dineros que se van a los paraísos fiscales, nos damos cuenta que sí, seguramente hay dinero. Pero en fin, ese ya es otro tema, un tema que quizás debiéramos tocar algún día en uno de nuestros programas. Pero dicen que es muy caro mantener una red social para ayudar a los jóvenes. ¿No será más caro, y quisiera una opinión ahora de un economista, no será más caro más tarde pagar las reparaciones de los problemas que no se supieron evitar ahora? Definitivamente, definitivamente. No corregir el problema ahora es multiplicarlo por 10 dentro de 20, 30 años. ¿Sí? Estamos hablando de una generación que no está acostumbrada a trabajar. Entonces, esa no costumbre a trabajar se traslada en violencia, se traslada en estar en desconformidad con un Estado, ¿sí? que no le supo tender la mano 30 años atrás. ¿Sí? Ni pensar que no es una sola persona en la familia, sino que son varios hermanos de diversas edades y de todo el clima que se crea en esa familia, que es caldo de cultivo para las peores ideas en medio de este desastre. Claro, se presta para eso, violencia, drogas. Porque cuando son los jóvenes, como en el caso de la MANE, quienes encabezan toda una revolución para transformar un sistema educativo, un sistema social, no son escuchados o un poquito les dan el espaldarazo y bueno, van a ser escuchados, pero realmente los gobiernos de turno no los toman en serio. Pero sí es una política que viene por parte de otro gobernante, otro político. En el imaginario pareciera que hay un diálogo directo, pero no con los jóvenes que son finalmente los protagonistas de la transformación. ¿Qué pasa ahí? Yo quisiera como hilar como dos argumentos que tú mencionabas y parte en ese. O sea, nosotros partimos de pensar que los políticos son altruistas y eso no es cierto, ¿sí? Digamos, o sea, a un político lo que pasa en 20 años no le interesa. A un dirigente político actual que está en el poder le interesan los 5 años de su gobierno. Entonces la trampa de pobreza en la que él sume a los jóvenes en 15, 20 años, él no considera ese horizonte. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Y he enfatizado eso, la orientación de subvertir la agenda de política social a la agenda política. ¿Sí? Eso es un punto. Otro punto que yo creo que es importante es, pensemos en un caso hipotético. Pensemos que la revolución la hicieran los empresarios. Pensemos que los empresarios dijeran, no tenemos la gente que necesitamos. Yo me convierto en empresario. Sí. Exacto. O sea, y no solo eso, te escuchan. Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, digamos, los cambios en la política económica muchas veces son básicamente cambios orientados, y de nuevo un término economicista, por la demanda. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, si los empresarios, y los empresarios muchas veces, por un asunto, hay una ironía bien grande. Cuando los empresarios en Colombia, como poner un ejemplo, les preguntan cuál es la competencia laboral que más quisieran tener de sus trabajadores, lo sorprendente que contestan es honestidad, honradez. No estamos hablando de manejar una hoja electrónica, no estamos mal, sí, sino simples cosas específicas. El empresario no es capaz de mencionar específicamente el sistema educativo, el sistema de formación para el trabajo no me ofrece lo que yo requiero. Y terminamos todos como en un término promedio, los jóvenes medio desempleados, los empresarios medio insatisfechos y todos preocupados. Naturalmente uno supone a veces que estas situaciones no tienen salida alguna, sobre todo si es una persona que está afectada por el problema del desempleo y por la falta de posibilidades de estudio, de poder ingresar a una universidad o a un centro técnico. Y pudiera pensar que el panorama que se le presenta a esa persona es tan negro que prácticamente no hay esperanza. Tú que eres joven, tú que estás trabajando con muchos otros jóvenes en esto, basta solo con salir a la calle, a hacer manifestaciones. ¿Cuál sería el mensaje que da tu organización para que los jóvenes vayan por un buen camino y esto pueda algún día cambiar? Lo primero es que nosotros creemos que los jóvenes deben apropiarse de su realidad. O sea, es una condición básica para poder
plantear la necesidad de transformar las cosas. Nosotros en el movimiento estudiantil colombiano, así como en el latinoamericano, hemos venido planteando la necesidad de no solamente rechazar las políticas o asumir una actitud reactiva, de reacción hacia lo que los gobiernos plantean, sino sobre todo de avanzar en un modelo propositivo. Porque tú mismo lo decías, muchas veces no nos escuchan porque creen que sencillamente es la rebeldía juvenil que en algún momento pasará, pero nosotros lo que creemos es que nosotros tenemos propuesta de país, tenemos propuesta de educación, tenemos propuesta para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes y del grueso de la población, y en ese sentido consideramos que es fundamental que entre la discusión colectiva, la construcción entre los diferentes sectores que componemos la sociedad, podamos empezar a llegar a acuerdos de manera democrática para poder plantear propuestas alternativas y no solamente salir a las calles. Creemos que es fundamental, creemos que es donde nosotros podemos expresar la fuerza, porque no tenemos medios de comunicación masivos, porque no tenemos muchos mecanismos para poder participar, y aparte de eso, no solamente llevar un no, sino llevar este es nuestro modelo de país y este es nuestro modelo de educación. Ángela, los jóvenes de América Latina visualizaban Europa como el camino de las oportunidades. Lo que estamos viendo ahora es que los jóvenes de Europa están observando a América Latina con una mirada completamente diferente. ¿Qué tanta solidaridad hay entre jóvenes en este momento de crisis, que no es una crisis solo de América Latina, sino del mundo? Creo que hay muchísima solidaridad, hay muchas redes de interacción. Internet hace que preguntes, que mires cómo es la situación, porque poco a poco, pues, sobre todo los españoles miran primero que todo a Europa, miran a Alemania y miran a Inglaterra. Cuando esos mercados que también están en crisis no son atractivos, vamos a mirar a Latinoamérica. La inmigración es dura siempre, siempre, aunque sea para gente como por ejemplo yo, que decidí venirme a Colombia porque quería vivir Colombia. Entonces la inmigración es dura, pero sí que aquí encuentras, lo digo no solamente en Colombia sino en Latinoamérica, las ganas de hacer cosas, las posibilidades de hacer proyectos. Europa, aparte de esa crisis, creo que está sumida en una tristeza increíble de no hay futuro, no hay más, no podemos hacer, está todo cerrado. Aquí no, aquí hay una posibilidad de desarrollarnos como profesionales, y sobre todo yo lo que le digo a la gente es aprovéchennos, aprovéchennos. Estamos en este país, ustedes aprovechen lo que sabemos o lo que no sabemos, que no quiere decir que sepamos más, pero aprovéchennos porque vamos a trabajar para el país latinoamericano donde estemos y lo vamos a dar absolutamente todo. O sea que creo que sí hay una solidaridad, que uno aquí se encuentra con todas sus diferencias a gusto y que puede hacer su casa, claro que sí. Sin duda, el problema del desempleo en el mundo es gravísimo. Y lo que es peor es que dentro de 10 años, especialmente aquí en América Latina, si no se toman ahora medidas para frenarlo, será la situación 1000 veces peor. Por lo tanto, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.